tardes. En este caso vamos a resolver la clase que planteé en el video pasado. Lo que nos pide es que generemos un vector con 100 números creados aleatoriamente. Los tenemos que mostrar por pantalla y luego ordenarlos de menor a mayor. Vamos a comenzar por partes. Primero, nos localizamos en la zona de declaración de variables. ¿Qué es lo que tiene que guardar? Números. ¿De qué tipo? Enteros. Con estos corchetes, indicamos que se trata de un arreglo unidimensional, o sea, de un vector. Se va a llamar B, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es crear nuestro constructor. Recuerden, no tiene tipo de retorno y lleva el mismo nombre que la clase. Paréntesis que abre, cierra, llave que abre, llave que cierra, para todo método, ¿sí? Y dentro del constructor vamos a crear este vector. ¿De qué manera? El nombre del vector igual a palabra reserva de new, qué tipo de dato entero y cuántos elementos tiene que guardar. La longitud del vector va a ser de 100, ¿sí? ¿Qué significa? Que las posiciones del vector van a ir desde el 0 al 99, ¿sí? Perfecto, ahora lo creamos. ¿Cómo vamos a cargar este vector? Vamos a crear un método. Recuerden, todo esto está en el cuerpo de nuestra clase. No vamos a codificar más en el main. No al menos la clase entera, ¿no? Vamos a codificar métodos y los vamos a instanciar en el main. Comencemos. Este método no va a tener retorno. Se va a llamar cargar. Acuérdense, paréntesis que abre, cierra, llave que abre, llave que cierra. Explico esto de esta manera porque después cuando comenzamos a usar muchas estructuras se comienzan a mezclar las llaves, se pierden los paréntesis, entonces ahí surgen muchos errores de compilación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cargar un vector? Así como siempre explico, para cargar, para recorrer, siempre utilizamos un ciclo for. ¿Que dónde va a comenzar? En 0. Paso a explicar. Desde 0 hasta el tamaño del vector. Este es un método especial que nos devuelve la longitud del vector. Es decir, va a ir desde 0 hasta 100, pero no lo va a incluir al 100, ¿sí? Entonces iría el recorrido desde 0 al 99, que significa que vamos a ir cargando de 0 a 99 posiciones. Abre el for, llave que abre, llave que cierra. Entonces, ¿qué tenemos que guardar? Para guardar, accedemos a la posición b sub i. ¿Por qué? Porque i, esta variable i, es la que nos está contando las posiciones del vector. Es decir, en la primera pasada vamos a estar en la posición 0 del vector, que es b de sub i. Cuando se produzca el incremento, i va a valer 1. Entonces en la otra pasada vamos a estar en la posición 2. Y así vamos a ir cargando número por número. Nos pide que estos números sean creados aleatoriamente. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a utilizar una clase especial que nos provee ciertas funciones matemáticas. En este caso, para generar números aleatorios, utilizamos la función .random. Acuérdense, .random, paréntesis que abre y paréntesis que cierra. ¿Por qué? Porque es un método. Y me pide que se generen aleatoriamente los números. Les voy a poner yo que se generen del 0 al 100. Acá les voy a hacer un par de aclaraciones. Esto va perfecto, pero si han leído el teórico sabrán que esta función genera números del 0 al 1. Entonces estos números van con coma, ¿sí? De esta manera, que tenemos que hacer? De
decir de alguna manera que todos estos números sean enteros. Cosa de que en este caso genere números del 0 al 100. Veamos un caso de ejemplo. Donde guardaríamos, por ejemplo, los números del 1 al 100. Esta función lo que generaría son los números del 1 al 100. ¿Estamos de acuerdo? Y cada vez que se genera un número, se va guardando la posición del vector donde esté el recorrido, donde se encuentre posicionado el recorrido. Con esto, ¿cargamos el vector? Sí, ya está cargado. Vamos a entonces imprimir los elementos que hacen nuestro vector. ¿Qué tenemos que hacer? Tipo de retorno, nombre del método, paréntesis que abre, cierra, llave que abre y cierra. No el retorno. Lo que hace es imprimir por pantalla los elementos que tiene el vector. Como les dije sobre vectores, lo recorremos con un for de la misma manera. ¿Y qué vamos haciendo? Un c.print de lo que hay en mi vector en esta posición donde esté situado, más un espacio para que me los vaya mostrando uno al